Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 30 de octubre de 2024, que es un día que tardaremos mucho en olvidar, porque estamos viviendo probablemente las consecuencias de una de las tragedias naturales más demoledoras de la historia de nuestro país. Sobre todo porque el balance de muertos en este momento como consecuencia de la Dana en la Comunidad Valenciana y también en algunos puntos de Castilla-La Mancha es un balance provisional. Vamos por 70 fallecidos y un número ingente de 70 fallecidos y un número ingente de desaparecidos. No sé hasta dónde va a llegar la cifra de víctimas mortales, pero desgraciadamente va a seguir incrementándose durante las próximas horas con absoluta seguridad. De lo que se trata es de tener muy claro que lo que más nos interesa en este momento, lo que más nos debería preocupar, por lo menos lo que más nos preocupa a nosotros, es precisamente el estado de las víctimas, de las personas que están perdiendo a sus familiares, de las personas que están buscando desesperadamente a esas personas fallecidas. Esto es lo que me parece que tiene que ser nuestro objetivo prioritario. Así que empecemos por ahí. Lorena López Lobo. Los números, Luis, son provisionales porque todavía hay centenares de personas desaparecidas, familias que no han podido contactar con sus seres queridos y hay localidades cuya situación se desconoce porque no se ha podido acceder a ellas ni contactar con sus alcaldes. La cifra oficial de fallecidos asciende en este momento a más de 70 y entre ellos habría varios niños. La mayoría de los muertos, unos 62, se concentran en la Comunidad Valenciana, 4 en la misma capital, residentes algunos en la pedanía de La Torre, donde mucha gente quedó atrapada. Una de esas víctimas mortales es un hombre de unos 80 años con movilidad reducida que precisaba una silla de ruedas y no pudo escapar de la planta baja donde residía. A pocos kilómetros de allí, en Paiporta, se han contabilizado 34 víctimas mortales más, 5 ancianos de una residencia y otros 2 guardias civiles que quedaron atrapados en el garaje de su cuartel. El desbordamiento del barranco de Pollo a su paso por Aldaya ha causado además la muerte de otras 3 personas que residían en viviendas de planta baja colindantes a ese barranco. Y en Torrent, según el diario Las Provincias, se habrían registrado otros 5 fallecidos, un matrimonio, 2 niños y un bebé. El temporal ha golpeado también a otra comunidad, Castilla-La Mancha, no tan acostumbrada a los efectos de la gota fría. Allí se contabilizan de momento 2 fallecidas, una mujer de 88 años, vecina de Mira, en Cuenca, y otra en Letur, la localidad albaceteña más afectada, donde hay aún 5 desaparecidos. Hasta ese municipio se ha desplazado esta mañana el presidente castellano-manchego, Emiliano García Paje. La gravedad del fenómeno de Letur es que sobre un aluvión que desembocó de golpe, no aquí propiamente, sino arrastrado desde arriba, desde una primera riada, y cuando se estaba trabajando llegó otra segunda, quizás todavía más voluminosa, y las consecuencias están todavía por determinar, pero vamos a mantener la esperanza aún abierta sobre las personas desaparecidas. Un suma y sigue de dramáticas historias que no cesa porque, según los expertos, la cifra exacta de muertos no se conocerá hasta dentro de un par de días y podría superar el centenar. Las inundaciones mantienen a decenas de personas atrapadas por el agua en distintas localidades valencianas y hay además cortes en el servicio de energía eléctrica. Tampoco es posible transitar con normalidad debido a los numerosos cortes de vías, carreteras, más de 60 afectadas y de trenes. En medio del caos, el presidente de la Generalitat Valenciana ha pedido a la gente en las provincias de Valencia y Castellón que no cojan el coche. Muy importante, por favor, no salir a la carretera en la provincia de Valencia. Nos consta que hay algunos ejemplos de gente que ve que no está lloviendo en su municipio y está cogiendo el coche pensando que puede trasladarse. Sí. Por favor, no es una petición, es una necesidad, porque primero se pone la vida en peligro. Las principales vías están todas en algún punto o en varios cortadas, con lo cual van a colapsar, no van a llegar al trayecto que quieren tener de fin, pero es que además no nos van a mantener despejadas los viales que necesitan los cuerpos de salvamento o de emergencia o de rescate y por tanto, por favor, no salir a la carretera bajo ningún concepto. Y lo amplío a la provincia de Castellón, que ya está en alerta amarilla. También ha hecho un llamamiento contra los bulos y ha desmentido que haya órdenes de evacuar ningún municipio, así como que hayan dejado de funcionar las líneas telefónicas de atención a las personas que buscan a familiares desaparecidos. Queremos desmentir de nuevo, que ya se ha hecho a lo largo de la mañana, que no hay ningún municipio que se haya dado orden ni instrucción de evacuar, como tampoco hay ninguna previsión de desbordamiento ni de generación de nuevas corrientes ni de avenidas de agua, correcto,
que pueden estar amenazando a nuevos municipios fuera de las áreas en las que ya se está trabajando. Es otro bulo que conviene trasladar. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que se trata de la peor gota fría, la más grave del siglo, superando incluso a la que se vivió en 2019. Mucha precaución también para las próximas horas, porque este miércoles las lluvias más intensas se van a concentrar en Andalucía Occidental. Ya se ha decretado la alerta roja en Jerez, así como en el interior de Cataluña, donde también la alerta es máxima, en el Bajo Llobregat y en la ciudad de Barcelona, ante el riesgo de una tormenta extrema con lluvias y fuertes vientos. Este es el cuadro de situación que en este momento podemos resumir. Hace poco más de una hora ha comparecido ante los medios de comunicación Ángel Víctor Torres, que es el ministro que ha encargado el presidente del Gobierno que dé la cara para contarnos a todos los ciudadanos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para tratar de contener la situación de este ataque de furia de la naturaleza. Probablemente el más grave en lo que llevamos de siglo, y va a haber que esperar, vuelvo a repetir lo que decía al principio del programa, a que el balance de víctimas mortales sea definitivo para poderlo valorar mejor. Bueno, lo primero que ha querido dejar claro Ángel Víctor Torres en esa comparecencia ante los medios de comunicación es que el Gobierno no está escatimando ningún esfuerzo para poner todo lo que tiene a su disposición al servicio de las personas afectadas. 1.116 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 344 vehículos, helicópteros y avión también, 200 efectivos del Ejército de Tierra, también trabajan en el lugar 750 efectivos de guardias civiles, 100 de agentes de la Policía Nacional, a los que se suma lógicamente agentes de policía locales, autonómicos, también protección civil, etcétera, voluntarios y demás. En el momento en el que ha comparecido Ángel Víctor Torres, el balance de víctimas mortales está todavía en 61, vamos por más de 70. Quiere decir que está subiendo esa estadística a una velocidad bastante vertiginosa. Y el señor Torres, además, ya nos ha avisado, aparte de las víctimas mortales, que es lo peor, que es lo irreparable, los daños materiales van a ser muy cuantiosos. Los daños personales son altísimos, con los fallecidos que en este momento decimos también son daños altísimos los materiales. Y en ese sentido trasladar también a los afectados que, si la condición así se lo permite, ya pueden activar el pedir ayudas a las subdelegaciones o delegaciones de gobierno, y que aprobaremos en el inmediato Consejo de Ministros la declaración de zona altamente afectada por fenómeno natural. Y luego una tercera idea, un consejo, el que considera Ángel Víctor Torres que es el consejo más importante, el primordial, el prioritario que tienen que entender los ciudadanos que vivan en las zonas más afectadas. Le pedimos a la ciudadanía que sigan las recomendaciones de la EMET y, como digo, que se eviten los desplazamientos. Ese es el consejo más relevante, importante que podemos hacer en esta comparecencia pública. Decir también que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hablado con Su Majestad el Rey y le ha comunicado también el decreto de luto oficial de 3 días. Los días 31, o sea mañana, el día 1 y el día 2. 3 días de luto oficial. También lo ha hablado con los presidentes de la Comunidad Valenciana, Masón, y de Castilla-La Mancha, Paje. Bueno, estos son algunos de los momentos que a mí me parecen más destacados de la comparecencia de Ángel Víctor Torres, ministro del Gobierno. Pedro Sánchez, yo creo que se da cuenta de que tiene que dar la sensación de que está tratando de controlar la situación lo más de cerca posible y además con la mayor inquietud y con la mayor, eficacia posible. Pero la crónica del día, desgraciadamente, tiene que dedicarle bastantes minutos a lo que es un comportamiento absolutamente lamentable por parte de la clase política de nuestro país. Nos ocuparemos de ello. Antes, déjenme que hable con una de las personas que ha vivido en su propia carne las consecuencias de esa dana y que gracias a Dios lo puede contar. Lo digo porque, les decía al principio del programa, para nosotros lo más importante es precisamente el testimonio de las víctimas y la ayuda que les podamos prestar. Hugo Santín estuvo ayer atrapado en el puerto de Valencia durante muchas horas y durante algún tiempo llegó a temer por su vida. Hugo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hugo, cuéntame cómo de repente te enfrentas a una situación que no esperabas y que, trasciende la información que teníais todos los valencianos. Bueno, en primer lugar sí quería dar el pésame a todas las familias que han perdido algún allegado,
porque realmente esto está siendo un drama para todos nosotros aquí en Valencia. Y nada, son situaciones excepcionales en las que te sientes completamente impotente y nada, solo te queda esperar y tener paciencia a que todo pase lo más pronto posible. En nuestro caso, a ver, empezó a llover sobre las 4 y pico, 5 de la tarde, estamos en un almacén y nada, a las 6 de la tarde aquello era ya, los coches flotaban, contenedores, los palés, o sea, era una cosa de película de terror. Un segundito, un momento, Hugo, déjame que te pregunte antes de que sigas con el relato. Cuando empieza a llover a las 4 de la tarde, con esa intensidad que tú acabas de describir, ¿a vosotros os pilla por sorpresa? ¿Nadie os había avisado con anterioridad de que iba a haber una lluvia que podía ser muy intensa y que había que tomar precauciones? Sí, a ver, el problema que tenemos nosotros allí en el almacén es que tenemos el barranco del Pollo muy cerca y ese barranco por lo visto se desbordó. Y claro, ahí ya no se pudo hacer nada. Bajaba el agua con una fuerza impresionante. Son cosas que ves por la tele y hasta que no la vives en directo, pues no te haces a la idea de la magnitud. Bueno, yo he perdido el coche, todos los compañeros, los 90 compañeros que estábamos allí, vimos como nuestros coches pues desaparecían por completo. A partir de ese momento, Hugo, me imagino que se desencadena una preocupación que habéis tenido muchos, que todavía desgraciadamente tienen muchos paisanos tuyos, y es decir, bueno, esto me está pasando a mí, ¿qué le estará pasando a la gente de mi propio entorno, mis familiares, mis amigos? ¿Dónde están? ¿Están protegidos? ¿Están bien atendidos? ¿Habéis podido mantener una comunicación, digamos, regular? Es decir, ¿habéis podido tener información de cómo está cada una de las personas que os preocupaban? Es que, claro, a todo esto también sumamos porque nos quedamos sin línea de teléfono, nos quedamos sin internet. Prácticamente no podíamos localizar a nuestros familiares tampoco, con lo que aún te crea más angustia. Bueno, y a los familiares también, que no saben muy bien cómo estás tú. Entonces es una situación bastante complicada, la verdad. ¿Cómo pudiste salir de la situación en la que te encontraste, Hugo? Al final, ¿cómo pudiste volver a casa? Pues nosotros nos quedamos allí en el almacén porque la parte de abajo quedó totalmente inundada. Nos tuvimos que subir al segundo piso, que hay unas oficinas allí. Y bueno, estuvimos allí comiendo algo y a las 2:30 pasó la Guardia Civil. Nos dijo que teníamos que bajar todos porque 2:30, 3 ya había bajado bastante el caudal. Y nos dijo la Guardia Civil que teníamos que salir de allí, que nos iban a evacuar a Ribarroja, a un colegio y nada, bajamos todos y la Guardia Civil nos guió. Bueno, estuvimos andando ahí entre barro y agua y coches y amasijos de hierros y camiones tumbados y vallas y palés y bueno, una odisea. La verdad es que era un poco apocalíptico aquello. Y nada, nos habían puesto unos autobuses en una zona en la cual sí que se podía transitar y nos consiguieron llevar a un colegio público, que también quiero dar las gracias al colegio público Camp de Túria de ahí de Ribarroja por lo bien que se han portado con nosotros. Y nada, nos llevaron allí y ahí hemos pasado ya el resto de la noche hasta que por la mañana, yo en mi caso, ha venido el amigo de un compañero y nos ha podido llevar a casa. Hugo, y ahora mismo la situación, ¿cuál es? Porque lo que nos están diciendo las autoridades, tanto las valencianas como las nacionales, es que todavía la Dana sigue activa, que se está trasladando un poco hacia el norte, pero que hay que seguir teniendo muchas precauciones y que no podéis salir de casa. ¿Cuál es el ambiente que ves desde la ventana, desde donde estás? Pues yo aquí en Burjasot, aquí por ejemplo, bueno, yo hablando ayer con mi mujer, lo poco que pude, ayer por la tarde aquí no llovía y de momento se ha mantenido aquí el tiempo bastante más estable. Yo creo que no creo que yo vaya más por aquí, no sé, no tengo ni idea, pero vamos, la crecida de los barrancos y todo esto sí que ha sido devastador, la verdad.
Bueno, me imagino que además cuando tienes la oportunidad de seguir viendo todavía a través de la televisión, a través de las redes sociales, algunas imágenes tremendas de gente anegada por la riada, gente en las residencias flotando sujetos a las sillas, es decir, imágenes que jamás pensamos que podríamos ver. Me imagino que eres consciente de que efectivamente a pocos kilómetros, aunque en Ribarroja digamos que estéis ahora mismo más o menos a buen recaudo, a pocos metros de donde estéis puede estar sucediendo cualquier tragedia. Sí, no, claro, nosotros estábamos allí y al final tampoco sabes muy bien lo que está pasando alrededor, no sabes si es la zona nuestra porque se ha desbordado el barranco y es la zona nuestra la afectada, o son más pueblos de alrededor, son más zonas, no sabemos nada porque tampoco podíamos tener mucha información, entonces tampoco sabíamos muy bien cómo estaba la cosa y sí, es un poco, no sé, la verdad que drástico esto, sí. Déjeme que te haga una última pregunta con carácter general. No pretendo tampoco aquí hacerme fuerte todavía en esta parte del relato, pero tú has tenido la oportunidad durante esta conversación que estamos manteniendo de agradecer el comportamiento de la Guardia Civil, del Colegio de Ribarroja que os atendió, de las personas que se preocuparon por vosotros, pero sí. ¿Tenéis en general la sensación, Hugo, de que la situación está controlada? Es decir, ¿os sentís protegidos por los dispositivos de seguridad civil, por las autoridades que tienen que velar por la seguridad en esta historia, o creéis que está la situación descontrolada? A ver, yo creo que es todo mejorable, pero es que estas cosas tampoco, por mucho que uno prevenga y tal, al final es complicado. Es complicado y, bueno, en principio nosotros sí, hemos estado bien. Hugo, pues te agradezco mucho que gracias por compartir el testimonio de esas horas tan angustiosas en la historia de tu vida. Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte durante las próximas horas. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, este es uno de los muchos testimonios que ustedes habrán escuchado durante las últimas horas, personas que tienen la fortuna de poder contar los momentos angustiosos que pasaron durante los peores momentos en el día de ayer. Y vuelvo a repetir que hay algunas personas que todavía a lo mejor pueden volver a reproducir escenas parecidas porque la Dana sigue actuando, se está desplazando hacia el norte y ahora mismo, por ejemplo, en Castellón, que es mi tierra, la gente está profundamente inquieta. Pero bueno, les decía antes de esta conversación, y me gustaría hacerlo bien, que hoy, aunque no sea, digamos, un plato de gusto, hay que hablar del comportamiento verdaderamente lamentable, no se me ocurre otra palabra, que ha tenido la clase política de nuestro país. Hoy es miércoles, como saben, y hoy había sesión de control en el Congreso de los Diputados. Ya a las 9 de la mañana se sabía que las consecuencias de la Dana en la Comunidad Valenciana y en la de Castilla-La Mancha estaba siendo terrible. Y se estaba hablando ya de un número de víctimas mortales que superaba la treintena en el momento en el que empezaba la sesión parlamentaria. Tan es así que nada más llegar al Congreso de los Diputados, lo que hace la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es pedirle a todos los diputados un minuto de silencio. Antes de comenzar el pleno, si les parece, nos pondremos en pie, hacemos un minuto de silencio por las víctimas de la Dana, que ya son muchas, por todos sus familiares, por todos sus amigos, por todos los ciudadanos que están sufriendo esos momentos tan complicados y evidentemente un apoyo enorme a los efectivos que están trabajando intensamente en estas horas tan difíciles. Hay una cosa que ustedes deben saber para que puedan valorar hasta qué punto efectivamente la conducta, esto es opinable como casi todo en política, yo estoy manifestando mi opinión personal, creo que la conducta de las autoridades políticas, sobre todo las del partido gobernante, ha sido lamentable, y sus socios, lamentable. Pero para que ustedes puedan saber a qué me refiero, tienen que conocer un dato. En el momento en el que Francina Armengol está pidiéndole a sus señorías que guarden un minuto de silencio por la tragedia que se está viviendo, ya los partidos de la oposición le habían pedido a Francina Armengol que suspendiera la sesión de control. Decían, no tiene ningún sentido que estemos aquí cuando el esfuerzo de todas las personas debe estar concentrada en la Comunidad Valenciana. Y sin embargo, inicialmente Francina Armengol y los miembros de la mesa del Congreso de los Diputados no encontraban ninguna razón para variar el orden del día del Congreso de los Diputados. Hasta el punto de que, a partir de ese instante, comienza con aparente normalidad esa sesión de control. Con una aparente normalidad bastante hipócrita, tengo que decir.
Porque, fíjense, no estaba Sánchez, estaba volviendo de India o estaba recién llegado de la India después de los 2 días que nos ha ofrecido allí. Por lo tanto, estaban las 2 vicepresidentas haciendo de cabecera de la bancada azul. Estaban María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Y la propia María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, después de que en el Congreso de los Diputados se nieguen a suspender la sesión de control, tiene el morro de decir esto. Me reitero en lo dicho y no tienen ustedes ningún tipo de justificación para convertir el debate del día de hoy justamente en lo que al principio de mi intervención he intentado trasladar. No es el día, señora Gamarra. Era la respuesta a una pregunta que le había hecho Cuca Gamarra, cuya intervención había empezado pidiendo también que se solidarizaran todos con las víctimas mortales y recordando que su grupo parlamentario había pedido que se suspendiera la sesión. Cuca Gamarra dijo, bueno, si ustedes no quieren suspender la sesión de control, después yo de manifestar que en nuestra opinión debería haberse suspendido, pues no tengo más remedio que hacerle la pregunta. Le hace la pregunta y la respuesta de María Jesús Montero es, parece mentira que usted quiera ser tan agresiva un día como hoy cuando lo que deberíamos es estar haciendo otra cosa. Pero vamos a ver, señora Montero, si esa es la opinión del Gobierno, ¿por qué no suspendieron la sesión de control desde el minuto 1? Parece que es una pregunta bastante pertinente. Fíjense lo que pasa en la segunda intervención de la sesión de control. Va a entrar en liza la segunda vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a preguntas de María Esther Muñoz, diputada del Partido Popular. Para que no quede ninguna duda, en el inicio de su intervención, María Esther Muñoz vuelve a recordar que, según su grupo, la sesión de control no debería estar celebrándose. Créame, señora vicepresidenta, si la digo, que hoy es el único día en el que me gustaría no tener que preguntarle a usted nada. Créame que no entiendo por qué ustedes 2 vicepresidentas, sus partidos controlan la mesa de este Congreso, no han pedido que se suspenda este control para poder ir a trabajar. Créanme que no lo entiendo. Están a tiempo todavía, señoras vicepresidentas. Pero como la mesa de este hemiciclo no ha suspendido la control al Gobierno, nos vemos en la obligación de preguntarles y de controlarles. Me gustaría no tener que preguntarle por qué usted, si conocía, tapó y promocionó al señor Errejón a pesar de las denuncias que había sobre presuntas agresiones sexuales. Me gustaría, señora vicepresidenta, no tener que preguntarle si tienen un pacto para taparse corrupción por el señor Errejón. Pero como resulta que no han querido ustedes interrumpir la sesión de control, no tengo más remedio que preguntárselo. Porque esa es la pregunta que yo tenía formulada. Por segunda vez queda manifiestamente claro que el Partido Popular era partidario de suspender la sesión de control, pero, como no se suspende, ejercen el control al Gobierno. Hemos escuchado la primera respuesta de María Jesús Montero criticándole a Cuca Gamarra que quisiera ser tan agresiva. Escuchen ahora la respuesta a Esther Muñoz de Yolanda Díaz. Si no fuera un día tan grave y si no fuera tan grave lo que estamos viviendo, de verdad, escúchese. El Gobierno de España no ampara la corrupción, ni hoy, ni nunca, ni lo hará mañana. No somos como ustedes, señorías del Partido Popular. Somos radicalmente diferentes. ¿Diferentes en qué, señora Díaz? Es que me cuesta mucho contener un poco el tono de iracundo. ¿Diferentes en qué? O sea, ¿quién pide que se suspenda la sesión de control? ¿Ustedes o el Partido Popular? El Partido Popular lo pide, ustedes lo niegan. Ellos preguntan y usted entonces dice, es usted miserable por preguntarlo en ese tono. ¿En qué es diferente? ¿En qué es diferente, señora Díaz? La crispación, el ambiente, iba caldeándose progresivamente. Y en ese momento, una vez más, el Partido Popular, a través de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, le pide a la señora Armengol que, por favor, se suspenda la sesión de control. Yo creo que hoy no procede debate de este tipo en este pleno y creo que lo ideal sería que reúna a la Junta de Portavoces y que todos conjuntamente decidamos suspender esta sesión plenaria por respeto a las víctimas de la Dana y que el Gobierno pueda irse a trabajar y colaborar con el resto de administraciones que están haciendo frente a esta crisis. Estamos de acuerdo en que podamos hacer una reflexión sobre que no es el momento de la confrontación política en el tono en el que lo estamos teniendo. Por lo tanto, podemos hablar de suspender el pleno de control de esta sesión.
Esta segunda intervención es de Patxi López, ¿eh? La iniciativa, una vez más, parte de la bancada popular. Es Miguel Tellado el que pide, por segunda vez, ya lo habían pedido antes Esther Muñoz y Cuca Gamarra, que se suspende la sesión de control. Y entonces aparece el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que yo creo que tiene un súbito ataque de recapacitar, aparentemente, y dice, suscribo la petición que acaba de hacer el señor Tellado. Y en ese momento hay una diputada de Compromís que se llama Águeda Micó, que, bueno, esto es una anécdota, lo que pasa es que ya puestos a contar las cosas bien, déjenme que les cuente también las anécdotas. Ha quedado claro que la iniciativa parte de Miguel Tellado, es decir, del Partido Popular, pero claro, Compromís es socio del Partido Socialista, por lo tanto, si le tienen que colgar la medalla a alguien, no va a ser al Partido Popular, tiene que ser al Partido Socialista. Por eso verán ustedes que inmediatamente después de que arranque la intervención de Águeda Micó, hay un murmullo en la sala que se justifica por lo que les estoy contando. Claro, Compromís es una formación política valenciana. Ella tenía que significarse de una manera clara y lo que quiere es hacer fuerza para que efectivamente la presidenta del Congreso reúna la Junta de Portavoces y suspenda de una puñetera vez la sesión de control. Doy apoyo a la propuesta que ha hecho el portavoz del Partido Socialista y creo que es verdad que estamos en un momento en que están diciendo que hay más de 50 personas muertas en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Por tanto, creo que podríamos dedicarnos todos y todas a gestionar esta crisis que está pasando en mi país. Gracias. Muchas gracias. Suspendemos el pleno 3 minutos y luego explicaremos la decisión que tomemos entre todas y entre todas. Esta era la voz de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol. No han sido 3 minutos, ha sido bastante más de 1 hora lo que han estado deliberando. Ya les he contado todos los antecedentes. Vuelvo a repetir que estoy haciéndoles la crónica de lo que, en mi modesta opinión, es una lamentable conducta de la clase dirigente gobernante. ¿Por qué? Porque no 3 minutos después, sino más de 1 hora después, vuelve Francina Armengol y dice lo siguiente. Buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados y diputadas, si ocupan sus escaños. Empezaremos este pleno una vez oída la Junta de Portavoces y habiendo aprobado por una mayoría que vamos a continuar con la actividad parlamentaria. Siguen con la actividad parlamentaria. Es decir, interrumpen la sesión de control para que la oposición no pueda preguntar después de pedir perdón por preguntar un día como hoy y los ministros no tengan que sonrojarse diciendo que no quieren contestar porque es un día penoso. Se ahorran ese trago. Pero a la hora de seguir con, el orden del día previsto en el Pleno del Congreso, entonces no se interrumpe. ¿Saben ustedes lo que se tenía que aprobar? Se tenía que aprobar el cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo de Radio y Televisión Española. Y el Partido Socialista tenía muchísima urgencia en poder verificar que esos cambios se iban a producir. Por lo tanto, que hay más de 70 muertos en Valencia como consecuencia de la riada, hombre, pues sí, ya hemos guardado un minuto de silencio. Ya hemos dicho que vamos a tratar de controlar la situación lo mejor que seamos capaces de hacer. Pero claro, políticamente no vamos a perder esta oportunidad. Sigue el pleno y se aprueba ese cambio de reglas. Muy pocos minutos después, lo digo para que el relato informativo pues no deje fuera del tintero cosas que son interesantes y que creo que ustedes deben conocer, conocemos que el PSOE registra 11 candidatos a consejeros de Radio y Televisión Española. Ya se ha aprobado el pleno. Entre ellos, Angélica Rubio, que es directora de comunicación de José Luis Rodríguez Zapatero, que era cuando Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno, o Esther de la Mata, actual jefe de prensa de Félix Bolaños. Este es el carácter objetivo, neutral, que tiene el Partido Socialista de nombrar consejeros de Radio y Televisión Española, de un ente público que debería velar por la neutralidad de la televisión pública. No solo eso, sino que además permite que sus socios presenten también como candidatos a personas con ese mismo historial de objetividad. En representación de Esquerra, que es la cuota que naturalmente le tiene que dar el Partido Socialista a su socio preferente, la persona que proponen es a la jefa de comunicación de Oriol Junqueras, Sergi Sol. Para que quede claro, esta era la prioridad. Esto es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados durante la sesión que el Gobierno no ha querido suspender.
Y eso justifica el cabreo cósmico que tenían los miembros de la oposición. Escuchen, por ejemplo, lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo. He visto muchas cosas en política. He presenciado muchos momentos de bajeza moral, pero creo que ninguno como este. Absolutamente toda cuestión política puede esperar. Y lo que no puede aplazarse es hacer todo lo que está en nuestras manos para combatir este desastre. Y naturalmente el Partido Popular, como quería ser consecuente con esa posición, no ha querido participar en la segunda parte del Pleno del Congreso. Y yo creo que ha hecho bien. Tampoco Vox. Y también la portavoz parlamentaria de Vox, que se llama Pepa Millán, ha tenido una intervención muy dura y yo creo que muy pertinente en vista de lo que estaba ocurriendo. No podemos dejar de sentir vergüenza y estupor al ver la actuación que ha tenido el Partido Socialista y todos sus socios en el día de hoy. Esta mañana la presidenta del Congreso ha decidido suspender la sesión de control para evitar que los ministros rindan cuentas, escudándose en las víctimas, las mismas que han olvidado y que no les han importado al convocar media hora después un pleno extraordinario para sacar adelante su agenda política. Bueno, esto es lo que decían el Partido Popular y Vox, los dos partidos aritméticamente mayoritarios en la bancada de la oposición. Pero ¿qué cara se le ha puesto a la de Compromís? A Águeda Micó. Escuchábamos hace un instante que Águeda Micó había dicho que suscribía la petición del señor López de suspender el pleno. Claro, ya no se podía ni imaginar, creo, en ese momento, que el Partido Socialista lo único que iba a hacer era suprimir la sesión de control, pero no el resto del orden del día del pleno previsto para hoy. ¿Qué hago? Tierra, trágame. Y entonces no han tenido más remedio que secundar la iniciativa del Partido Popular y de Vox y no ha acudido Compromís a el pleno del Congreso. Lo explicaba la propia Águeda Micó después en los pasillos. Entendemos que los diputados y diputadas tengan que hacer su trabajo, pero también somos muy conscientes y estamos muy consternados y consternadas por lo que ha pasado en nuestro país. Por tanto, Compromís pensamos que estamos en un momento de luto, nosotras estamos en un momento de luto y no vamos a participar en el pleno que se está en estos momentos realizando. La diferencia de este discurso con el del señor Feijóo y el de la señora Millán es que no ha querido hacer sangre con su socio, el PSOE. Entendemos que no podemos participar y ya está. ¿Afear la conducta a López? Pues no, parece que le haya llegado al cuerpo, digamos, a tanto. No creo que la audacia le permitiera ese tipo de excesos a la señora Micó. Ella sabrá por qué. Le han preguntado a Patxi López después, en La Sexta, este comportamiento. Oiga, ¿puede el Partido Socialista explicarnos por qué suspende a la segunda, no a la primera? Vuelvo a repetir, lo había pedido el Partido Popular antes de que comenzara la sesión. ¿Por qué suspende la sesión de control y no suspende el pleno en el que el Partido Socialista iba a tener la capacidad legal de invadir el ente público Radio Televisión Española? Escuchen lo que dice y el tono en el que lo dice el portavoz parlamentario del Grupo Socialista. Pero bueno, vamos a ver, se ha suspendido el pleno en el que desgraciadamente damos la imagen de gallinero, de bronca permanente, que es el pleno de control. Se ha suspendido también el pleno de control porque el gobierno, en lugar de estar aquí, tiene competencias y tiene posibilidades de actuar y por eso hemos decidido que el gobierno se dedique a gestionar esas competencias para ayudar a la situación. Y tercero, no conozco ninguna empresa que haya suspendido hoy su actividad más que las directamente afectadas. Nuestro trabajo es legislar, que es lo que hemos hecho. Ya. El grado de hipocresía de este señor es difícilmente descriptible, créanme. Acaban ustedes de escuchar, como dice, que no conozco a ninguna empresa, salvo las directamente afectadas, que hayan suspendido su actividad, dice el portavoz parlamentario del PSOE. Y esa es la justificación que utiliza para haber seguido con el orden del día en el Pleno del Congreso de los Diputados. Bueno, pocos minutos después, el Partido Socialista saca una nota en la que dice textualmente lo siguiente. El Partido Socialista Obrero Español no hará declaraciones políticas durante los 3 días de luto oficial decretados por el Gobierno de España para las víctimas de la Dana que afecta todavía a nuestro país. Es el momento de estar con sus familias, arroparlas y apoyar a todas las unidades de rescate que siguen trabajando en condiciones durísimas.
La confrontación política tiene sus momentos, pero hoy es la hora de la unidad en el dolor y en la esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos. O sea, el grupo parlamentario del Partido Socialista sigue con su trabajo porque considera que no está directamente afectada y, sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español suspende durante 3 días cualquier tipo de actividad declarativa. ¿Ustedes entienden que hay algún tipo de congruencia entre una decisión y la otra? ¿No es uno de los mayores ejercicios de hipocresía a los que se puede uno enfrentar en el mundo de la política que estamos habitando? Es verdaderamente sorprendente. Y todavía mucho más sorprendente que después de todos estos antecedentes que les estoy contando con detalle, aparezca el presidente del gobierno queriéndonos hacer creer que está absolutamente preocupado con carácter dominante, prioritario y casi exclusivo por la situación que se está viviendo en la Dana. Esto es lo que he dicho esta mañana. El Comité de Crisis del Gobierno de España que constituimos ayer ante la emergencia va a seguir trabajando codo con los presidentes autonómicos y con los alcaldes y alcaldesas de todas las zonas afectadas. Estoy en contacto con ellos y les he trasladado toda nuestra solidaridad y colaboración. Ya. Y luego se ha dirigido a las víctimas. Yo no sé, la verdad es que hace falta, en fin, un ejercicio de imaginación grande y sobre todo hace falta estar en el pellejo de las personas que lo están pasando tan mal. Luego tendremos la oportunidad de hablar de ellas con mucho más calma e incluso hablar con algunas de ellas. Hay personas que están desesperadas porque todavía no encuentran a sus familiares. La situación es absolutamente terrible, es tremenda. En las redes sociales no se habla de otra cosa, insisto que después lo vamos a poder ver con todo detenimiento y por lo tanto pues yo no sé cómo se sentirán las víctimas, no tengo ni idea, no lo sé. Y pues como no lo sé, no me lo voy a imaginar. Yo no sé cómo reaccionaría yo si estuviera en el pellejo de una de ellas, pero me da la sensación de que después de haber visto lo visto, aparezca el presidente del gobierno, se dirija a las víctimas en estos términos y diga lo que diga, creo que muy bien no les va a sentar. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. Eso sí, siempre que nos dejéis un poquito de tiempo para poder ocupar Televisión Española y seguir con nuestro plan, digamos, de instalar nuestros reales en el poder para que nadie nos pueda echar. Es una cosa verdaderamente tremenda. Si hay que buscar hoy algunas palabras que yo creo que nos representen a todos, no habrá que buscarlas en ningún representante político, porque ya saben ustedes que efectivamente con la polarización que estamos viendo en nuestro país, pues a lo mejor las palabras de Sánchez gustan más a unos que a otros, o las de Feijóo gustan más a otros que a unos. Si tenemos que buscar a alguien que nos represente a todos, yo creo que hay que escuchar las palabras de Su Majestad el Rey. Junto a la Reina, pues obviamente queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido seres queridos y que en algunos casos todavía no saben qué les ha ocurrido a algunos de sus familiares. Me tranquiliza saber que todos los medios disponibles posibles están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia. Todos están trabajando y lo importante es eso, dejarles trabajar. Bueno, es el miércoles 30 de octubre de 2024, después volveremos sobre las consecuencias tremendas de la riada en la Comunidad Valenciana y también en Castilla-La Mancha, pero ahora vamos a tratar de completar, aunque sea rápidamente, el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha ordenado a la Guardia Civil la entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación que se sigue contra él por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de correos electrónicos y de la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Tiene todos los detalles Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la Guardia Civil acudió este miércoles a la sede de la Fiscalía General del Estado para inspeccionar el despacho de Álvaro García Ortiz e incautarse de sus dispositivos electrónicos. Las mismas fuentes consultadas apuntan que se ha
acordado el secreto de las actuaciones por parte del instructor por el plazo de un mes. Hoy mismo el magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa, instaba a García Ortiz a buscar abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación a efectos de no generar la indefensión. Todo ello tras la imputación efectuada por el Tribunal Supremo hace pocas semanas. En su auto, el magistrado incoaba las correspondientes diligencias previas y daba traslado a las acusaciones populares personadas para que en el plazo de 5 días se pronunciasen sobre su posible agrupamiento, como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otro lado, el instructor dejaba pendiente de pronunciamiento que resolvería en una resolución aparte las diligencias que había pedido practicar Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, como acusación particular, así como la suspensión cautelar de funciones del propio fiscal general solicitada por Manos Limpias. Y en economía, la inflación repunta en octubre y se coloca en el 1,8%, 3 décimas más que en septiembre, por el encarecimiento de los carburantes y en menor medida la subida de los precios de la electricidad y el gas. Así lo indica el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. El IPC en España rompe así con una tendencia de 4 meses consecutivos de caídas desde el pasado mes de mayo, cuando se situaba en el 3,6%. En la misma línea, el IPC subyacente muestra un avance del 2,5% interanual, una décima por encima de lo registrado en septiembre. Sepan también que la compañía española de petróleos, conocida desde hace 95 años como Cepsa, ha anunciado hoy su cambio de nombre a Moeve. Con este cambio de marca, la compañía busca convertirse en uno de los referentes de la transición energética europea y dejar atrás su pasado más vinculado al petróleo. Y fuera de nuestras fronteras, el ejército israelí ha anunciado la muerte del número 2 de la fuerza Radwan, la unidad de élite del partido milicia chií Hezbollah, en un nuevo bombardeo ejecutado contra el sur del Líbano. El fallecido estuvo a cargo de las operaciones de la fuerza Radwan durante los combates en Siria entre 2012 y 2017 y también dirigió los planes de combate de la unidad en el sur del Líbano. Mientras tanto, para mañana está previsto que 2 de los principales asesores de la administración de Joe Biden lleguen a Israel para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Líbano y permitir a los civiles desplazados de ambos lados de la frontera regresar a sus hogares. Y terminamos contándoles que a menos de una semana para las elecciones estadounidenses, la candidata demócrata Kamala Harris, frente a la Casa Blanca y ante decenas de miles de personas, lanzó anoche un mensaje de unidad. Harris prometió acabar con la división y poner el país por encima del partido y de sus propios intereses. Es el momento de pasar la página del drama y el conflicto, el miedo y la división. Es el momento para un liderazgo de nueva generación en Estados Unidos. En casa de Herrero, Es Radio.